A mediados del 400, el mundo estaba sumido en la oscuridad. No había electricidad, ni motores, ni aviones, ni telescopios para explorar el cielo, ni microscopios para descubrir el mundo diminuto de la vida. La gente seguía creencias sin pruebas, con miedo a cuestionar lo que les decían. Si caía un trueno, pensaban que Dios estaba enojado. Si alguien se enfermaba, quemaban hierbas y rezaban para que los malos espíritus salieran del cuerpo. Una fiebre sencilla podía acabar con una vida, porque la medicina era casi pura superstición. La mayoría de la gente vivía y moría en pocos años, a kilómetros de su lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque viajar era lento y peligroso. Los caminos eran malos, llenos de ladrones y soldados en guerra. No había trenes ni vehículos, solo pies cansados y carretas de madera tiradas por animales. Un viaje de 20,000 las podía durar todo un día. Caminaban por caminos embarrados, arrastraban carretas con animales y temían a los bosques por la noche. La guerra era constante. Los reyes peleaban por las fronteras, mientras los campesinos se escondían asustados. La peste negra había arrasado Europa hace poco, matando a millones y dejando todo vacío, pueblos y calles silenciosas. Los libros eran tan escasos que hasta tocar uno era un lujo. El conocimiento lo protegían los sacerdotes y estaba prohibido para la gente común. Si alguien se atrevía a preguntar, ¿por qué brilla el cielo? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Qué hay debajo de la piel? Lo burlaban o castigaban. Era un mundo donde la fe pesaba más que la verdad, el miedo más que el saber, la tradición más que la imaginación. La gente aceptaba la vida tal como era porque nadie podía imaginar algo distinto. Nadie había oído hablar de motores que pudieran moverse sin caballos, nadie había imaginado máquinas que pudieran volar en el cielo o nadar bajo el agua. La palabra invención era casi desconocida. La gente solo copiaba lo que ya existía. Pero en esta época de miedo y superstición, un hombre empezó a ver más allá del horizonte. Mientras otros aceptaban la vida tal como era, él soñaba con lo que podría llegar a ser. Su mente estaba siglos adelantada a su tiempo, imaginando un futuro que el mundo aún no podía ver. Su nombre era Leonardo da Vinci, y mientras otros vivían en el mundo, él vino a rediseñarlo. Esta es la historia de Leonardo da Vinci. No solo un artista, sino el arquitecto de la imaginación. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en una pequeña granja cerca del pueblo de Vinci, Italia. Su padre, Ser Piero da Vinci, era un notario respetado, un hombre de leyes que trabajaba para comerciantes ricos y familias nobles. Su madre, Catarina, era una campesina pobre que trabajaba en los campos de la Toscana, pero nunca se casaron. Por eso, Leonardo nació fuera del matrimonio como hijo ilegítimo. Esto significaba que no podía heredar la posición ni la fortuna de su padre. De niño, fue a una escuela pequeña en Vinci. Allí aprendió a leer, escribir y hacer cálculos básicos, pero nunca estudió latín ni griego, los idiomas de los eruditos y la filosofía. Sin latín, las puertas de las universidades permanecían cerradas, y al ser ilegítimo, tampoco era bienvenido en el derecho ni en la política. Así que el mundo le decía, no puedes estudiar, no puedes llegar al poder, pero la naturaleza se convirtió en su verdadero maestro. Los campos, ríos y colinas de la Toscana fueron su escuela. Pasó su infancia vagando por ellos, mirando cada piedra, insecto y hoja como si guardaran un secreto. Mientras otros chicos jugaban, Leonardo coleccionaba plumas, piedras, conchas y huesos de animales. Los dibujaba en pedazos de papel, tratando de captar su diseño oculto. Su padre, don Pierro, comenzó a darse cuenta. El chico no era como los demás niños, donde otros veían cosas comunes. Leonardo veía patrones, formas y misterios. Pierro miraba los dibujos y lo comprendió. La mente de su hijo estaba tocada por algo extraordinario. Se tumbaba en la hierba, mirando cómo las aves estiraban sus alas. Se arrodillaba junto a los arroyos, siguiendo cómo el agua giraba en círculos. Iba tras los lagartos, fascinado por su piel y sus movimientos. Donde quiera que miraba, hacía preguntas. ¿Por qué vuelan los pájaros y los humanos no? ¿Por qué el agua se mueve en espirales? ¿Por qué la luna nos sigue por la noche? Era callado, tímido, y a menudo los aldeanos lo llamaban diferente. Pero detrás de eso, ojos tranquilos,
pero se estaba formando una tormenta de ideas. Su curiosidad no era un juego, era incansable. No solo observaba la naturaleza, estaba estudiando sus secretos, decidido algún día poder recrearlos. A medida que Leonardo crecía, su padre, el señor Pierro, se dio cuenta de que el talento de su hijo no podía quedarse oculto en el pequeño pueblo de Vinci. Reunió algunos de los dibujos de Leonardo en pájaros, animales, caras e incluso extraños inventos. Luego llevó a su hijo a Florencia, el corazón palpitante del arte y la ciencia durante el Renacimiento. Florencia estaba llena de vida, con creatividad, grandes pensadores debatían en sus calles. Los artistas pintaban en las paredes de la catedral, los escultores tallaban el mármol en figuras que parecían vivir. Los inventores soñaban con máquinas que pudieran cambiar el mundo. Allí, el señor Pierro se acercó a Andrea del Verrocchio, uno de los artistas e ingenieros más respetados de la época. Le mostró los dibujos de Leonardo y dijo: este es mi hijo. ¿Lo tomarás como aprendiz? Verrocchio examinó los bocetos con cuidado. Las líneas eran precisas, los detalles vivos. La imaginación infinito admiró al joven chico, callado, observador, con unos ojos que parecían verlo todo y estuvo de acuerdo. Así, Leonardo entró en el taller de Verrocchio, un lugar que era más que un estudio. Era un laboratorio de arte, ingeniería, escultura e invención. Aquí, a Leonardo no solo le enseñaban a pintar, lo entrenaban para mezclar colores a partir de minerales, moler pigmentos para convertirlos en aceites, moldear arcilla, tallar piedra, diseñar máquinas e incluso estudiar anatomía. Verrocchio creía que un verdadero artista tenía que entenderlo todo, desde el peso de planchar a la curva del cuerpo humano. Leonardo absorbía todo, barría el suelo por las mañanas, preparaba los pinceles y pasaba largas horas copiando las obras de su maestro. Pero pronto su talento empezó a brillar más que el de los otros aprendices. Un día, Verrocchio estaba pintando su gran obra, El Bautismo de Cristo. Le permitió a Leonardo pintar un pequeño detalle, un ángel, al lado de la escena. Cuando la pintura estuvo terminada, el ángel que pintó Leonardo parecía respirar vida, brillando con una suavidad, donde Verrocchio él mismo nunca lo había logrado. En ese momento, Verrocchio quedó tan impresionado por el talento de su alumno que dejó el pincel y nunca más quiso pintar. El maestro se dio cuenta de que el futuro ahora pertenecía al estudiante. Desde ese instante, Leonardo ya no era solo un chico curioso de Vinci, era una estrella en ascenso de Florencia, un artista y pensador que el mundo no podía ignorar. Con el paso de los años, el hambre de aprender de Leonardo creció más que nunca. Ya no se conformaba solo con la pintura y los pinceles. Para él, el arte era solo una parte, el mundo mismo era el verdadero libro que había que estudiar. Empezó a llenar cuadernos con miles de bocetos, preguntas e inventos extraños. Máquinas voladoras con alas como las de los pájaros, puentes que podían plegarse y desplegarse, tanques con forma de tortugas blindadas, armas de guerra y máquinas para hacer la vida más fácil. Cada idea que se le ocurría, la dibujaba. Cada objeto que veía, lo estudiaba. Llenaba sus páginas con letra chiquita, escrita de derecha a izquierda, como si fuera un reflejo en un espejo. Al principio parecía un misterio, pero Leonardo era sencillo, era zurdo, y escribir al revés evitaba que su mano manchara la tinta al moverse por la página. Algunos creen que también lo hacía para proteger sus ideas, para mantener en secreto sus inventos y descubrimientos en un mundo que a menudo temía el conocimiento nuevo. Y tal vez simplemente era la marca de su mente única, una mente que veía el mundo de otra manera, que pensaba de formas que nadie más se atrevía. Su escritura, como en un espejo, se volvió un símbolo de cómo vivían, práctico, reservado y siempre original. Pero su obsesión era entender la vida misma. Diseccionaba pájaros, estudiando la mecánica oculta de las alas. Abría animales, siguiendo músculos y venas, y con un permiso especial, diseccionaba cuerpos humanos en una época en la que la mayoría veía esto como algo peligroso, incluso pecaminoso. Lo que otros llamaban macabro, Leonardo lo llamaba descubrimiento. Quería saber cómo corría la sangre, cómo se llenaban de aire los pulmones, cómo latía el corazón y cómo se movían los huesos como palancas. Sus cuadernos se llenaron con cientos de dibujos de músculos, nervios, órganos y huesos, así que tan exactas que hasta los médicos modernos
las admiran hoy en día. Para Leonardo, el arte y la ciencia no estaban separados. Él decía, el pintor que pinta solo con práctica y, ojo, sin razón, es como un espejo que copia todo pero no entiende nada. Para pintar un cuerpo, había que entender su anatomía. Para diseñar las alas de un pájaro, había que conocer la física del aire. Para construir una máquina, había que aprender los secretos de la naturaleza. La mente de Leonardo no conocía límites. Para él, la pintura, la ingeniería, la anatomía, la música, las matemáticas y la filosofía eran parte de un gran rompecabezas. El rompecabezas de la vida, pero en su época muchas de sus invenciones solo quedaban como bocetos en papel. El mundo todavía no estaba listo para el futuro que Leonardo ya había imaginado. Para finales de los 1400, Leonardo se había convertido en uno de los artistas más admirados y respetados de Italia. Su fama se extendió mucho más allá de Florencia, llegando a Milán, Roma y las cortes reales de Europa. Todos los gobernantes querían una pintura, un diseño, o al menos su consejo. Pero Leonardo nunca fue solo un pintor. Era un narrador en colores, un poeta de la luz y la sombra. Cuando pintaba, quería capturar no solo los rostros, sino las almas detrás de ellos. En Milán, bajo el patrocinio del duque Ladvico Sforza, Leonardo empezó una de sus obras más grandiosas, la Uchimau Cenau. La pintó en la pared del comedor de un monasterio, no en un lienzo, sino directamente sobre el yeso. Leonardo experimentó con nuevos materiales, con la esperanza de que los colores fueran más vivos y llenos de vida. El resultado fue impresionante. Capturó el momento exacto en que Jesús les dice a sus discípulos: «Uno de ustedes me va a traicionar». Cada rostro reaccionó distinto. Sorpresa, confusión, culpa, miedo. Ningún artista antes que él había mostrado emociones con tanta realidad y fuerza. Pero su técnica nueva no duró mucho. En unas décadas, la pintura empezó a desvanecerse y a pelarse. Leonardo había probado pintar sobre yeso seco en vez de húmedo. Eso le da una luz más suave y detalles más finos, pero los colores nunca se pegaron bien a la pared. La humedad y el tiempo hicieron que la obra maestra poco a poco se fuera borrando y cayendo. Aún así, incluso en ruinas, La Última Cena seguía siendo una de las pinturas más estudiadas y admiradas de la historia. Tiempo después, Leonardo comenzó otra obra maestra, la que se convertiría en la pintura más famosa del mundo. Un retrato tranquilo de una mujer con una sonrisa misteriosa que parecía seguirte a donde fueras. Su nombre era Lisa Gherardini, la esposa de un comerciante florentino llamado Francesco del Gacondo, pero para el mundo simplemente se la conoció como Mona Lisa. Francesco le había pedido a Leonardo que pintara su retrato, algo sencillo, comisión familiar, tal vez para celebrar el nacimiento de su hijo o su nuevo hogar. Pero para Leonardo, esto no era solo otro retrato, era una oportunidad para explorar el misterio más profundo de todos, la sonrisa humana. Quería pintar no solo su rostro, sino su alma. Estudió sus expresiones durante años, intentando capturar la luz de la vida en sus ojos. Incluso trajo músicos y gestos para que tocaran mientras ella posaba, para que su sonrisa se mantuviera suave y auténtica. Entre capa y capa, pintó su piel con veladuras tan delgadas, parecían brillar desde adentro. Cada pincelada era una conversación entre la ciencia y el arte, entre la razón y la belleza. Trabajó en ella casi 4 años, pero nunca realmente se detuvo. Incluso después de dejar Florencia, llevaba la pintura a todos lados, añadiendo pequeños detalles durante más de una década. Era la obra que nunca pudo soltar, la obra maestra que vivía y respiraba con él hasta sus últimos días. Para él, la Mona Lisa no era solo una mujer, era el símbolo mismo de la emoción humana, tan tranquila pero vivo, alegre, pero distante, siempre misterioso. Para Leonardo, el arte nunca estaba terminado, solo abandonado. No podía dejar de perfeccionar lo que él veía como el misterio vivo de la belleza humana. Una vez dijo, a la mente del pintor debe convertirse en un espejo, transformando todo lo que ve en verdad. A la Mona Lisa se volvió esa verdad. No solo un rostro, sino un símbolo de misterio, emoción y perfección. Para entonces Leonardo ya era más que un artista, era una leyenda, un hombre cuya pincelada capturaba lo que las palabras nunca podrían. Con el paso de los años, la mente inquieta de Leonardo ya no podía quedarse atrapada en Italia. Había trabajado para duques, papas y príncipes, pero la política y los celos a menudo opacaban su genialidad.
En 1516 llegó una invitación del rey Francisco I de Francia, un joven gobernante que lo admiraba mucho. Francisco le ofreció a Leonardo una casa cerca de su palacio en Clou, ahora Clolus, una pensión real y total libertad para soñar. Leonardo, ya en sus 60, aceptó, cruzó los Alpes a caballo, llevando solo unas pocas cosas: sus cuadernos, bocetos y 3 pinturas preciosas: la Virgen y el Niño, con Santa Ana, San Juan Bautista y la Mona Lisa en Francia. El rey no lo trataba como a un sirviente, sino como a un amigo. Lo llamaba Padre Leonardo y lo visitaba seguido para hablar de arte, ciencia y la vida misma. Aunque la mano derecha de Leonardo se había debilitado, su mente seguía llena de ideas: canales, máquinas voladoras, nuevas ciudades llenas de jardines y luz. Sabía que el final estaba cerca. En su cuaderno escribió: en un día bien aprovechado, trae felicidad. Dormir. Así que una vida bien vivida trae una muerte feliz. El 2 de mayo de 1519, en su tranquilo hogar en Clos-Lucay, Leonardo da Vinci falleció a los 67 años. Dejó más de 7,000 páginas llenas de ideas, máquinas que podían volar, puentes que se plegaban y estudios del cuerpo humano que aún hoy asombran a los científicos. Siglos después, sus visiones se hicieron realidad: aviones, submarinos, robots y helicópteros. Todo fue soñado primero por el hombre da Vinci. Hoy, el genio de Leonardo sigue vivo donde quiera que su arte sobrevive. La Mona Lisa descansa segura en el Museo del Louvre en París, vigilada por millones. La Última Cena sigue cubriendo la pared del monasterio en Milán y sus otros tesoros. San Juan Bautista y la Virgen con el Niño y Santa Ana permanecen en Francia, pero hubo un tiempo en que hasta su sonrisa desapareció. En 1911 la Mona Lisa fue robada del Louvre y desapareció por más de 2 años. El mundo lloró su pérdida. Cuando finalmente la encontraron en Italia y la devolvieron a París, su fama había crecido más allá de lo imaginable. Lo que una vez fue una obra maestra, ahora se ha convertido en una leyenda. Leonardo da Vinci murió hace 5 siglos, pero su espíritu sigue vivo donde quiera que la imaginación se atreva a cuestionar lo imposible. Demostró que el arte y la ciencia no son enemigos, son gemelos nacidos de la curiosidad. Mostró que el genio no es un don de nacimiento, sino el valor de mirar lo común y ver lo extraordinario. Este es el legado de Leonardo da Vinci, el artista, el científico, el soñador y el hombre que enseñó a la humanidad a imaginar. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con quienes aman la historia. No olvides suscribirte para más historias increíbles de líderes, leyendas y los viajes que marcaron nuestro mundo. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.